Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este día viernes, terminando una semana laboral y teniendo el gusto de nuevamente tener con nosotros vía Zoom a José Javier Orellana Giler, asesor empresarial en estrategia y finanzas corporativas, MBA de la prestigiosa Universidad de la Escuela de Virginia, la Escuela de Negocios Darden, y con quien hablaremos de algunos temas importantes sobre la realidad económica, social y política del país. Yo quería comenzar primero agradeciéndote, José Javier, por conectarte con nosotros, pero por un reciente artículo tuyo titulado El tsunami de la violencia en Ecuador, una radiografía estratégica. Y toco este tema porque justo coincide que hoy en la mañana vine corriendo, no se terminó el evento, pero me tuve que venir justo por el tema de la radio, un evento en la SPOL, en Las Peñas, organizado por la SPOL, por Mangle Inc. y por la red local de cooperación internacional, donde participan muchísimas ONGs que actúan en territorio en Guayaquil, y justo el evento era vinculado con el tema de la violencia, especialmente sobre lo que sucede con el reclutamiento de jóvenes. Algo se recoge en el universo de hoy del tema, pero las cifras que vimos allí, que alcancé a ver hasta lo que tuve que venirme, son espeluznantes, preocupantes al máximo, que yo creo que ponen una voz de alarma terrible sobre el futuro, porque una juventud, si tú hablas de entre el 8 y el 10% de los jóvenes en un rango de edad de 14 años hasta los 20 y pico de años, hoy en día ya pertenecen a bandas en estos barrios marginales de Guayaquil, dime qué futuro puede haber, qué futuro nos espera. Si tú ves una persona que me escribía ahora antes de llegar, que estaba yéndose al sur a una reunión, al sur de Guayaquil, me hablaba de que qué pena le daba ver en la calle Chile, una calle pues muy activa comercialmente, muy cercana a la bahía, gran cantidad de los locales de pie de calle cerrados, José Javier. Estos son síntomas de la violencia, síntomas de la extorsión, que tienen un impacto económico tremendo, especialmente en las pymes, en las pequeñas empresas y las microempresas. Entonces yo quisiera comenzar por este tema sobre el cual tú has escrito hace poco. Primero buenos días, buenas tardes. Gusto de nuevo estar invitado. Muchas gracias por la invitación, Giovanni, y al público, ¿no? Un saludo a todo el público que nos escucha. Me agradó mucho las coincidencias, también en primicias, en la columna, una especialista en crimen también escribió. Yo había escrito esta columna hace 2 o 3 semanas. Básicamente estábamos usando un software que yo usaba antes en McKinsey y en banca de inversión, asesorando a empresas. Lo llamamos micromarketing. Entonces, cómo tú localizas sucursales, tiendas, para optimizar tu red de negocios, dada la población, etcétera. Entonces, lo usamos un poquito como una prueba de concepto en Ecuador. Y justo había estado en Bogotá y me encontré con un artículo de periódico que hablaba del crecimiento de la producción de cocaína en Colombia, que había pasado de alrededor de 300 toneladas en 2010 a casi 3.000. O sea, potencialmente puede ser hasta más de 3.000 en este momento. Algo que hace poco el presidente Petro tuvo que hacer una presentación porque está bajo presión de Estados Unidos, de no estar haciendo las cosas como debe. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Y me alegra que hayas ido a Mangle. Mangle está haciendo un gran trabajo, algunas agencias, algunas ONGs, y te digo, o sea, al principio empezó como un ejercicio de cómo practicar con este software, que es muy avanzado. Le fuimos dando ganas, vino el tema de la minería ilegal, etcétera, y de pronto, oh sorpresa, nos encontramos con 2 fenómenos que son tristes para el Ecuador, ¿no? El uno es la herencia, la histéresis, se llaman técnicamente, que es básicamente un legado. Entonces ya cuando el nivel de violencia ha llegado a ciertos umbrales, es tanta la población de gente armada, de pandilleros, etcétera, que aunque la cocaína desapareciera, por ejemplo en este caso, del mundo, Dios viene y dice, sabe que no hay más cocaína, se desaparece. Igual tendríamos un gran nivel de violencia en el Ecuador, por el remanente de toda esta estructura que ya existe de los GDOs, que básicamente saldrían de un negocio para ir a otro, pasarían de mover, de logística de drogas a incrementar más las extorsiones y los secuestros, los robos de mano armada, etcétera, ¿no? El otro, que es un fenómeno que así me llamó la atención mucho, fue el mismo, delincuencia juvenil, ¿no? Y eso está muy correlacionado con el abandono que hubo de las escuelas durante la pandemia, algo que pasó, no se reportó debidamente en su momento. Eso es lo que nuestro análisis posterior
a ver las cifras, porque claro, el modelo te da cifras, pero tú tienes que pensar estratégicamente, tienes que corroborar un poco para tener una narrativa de lo que estás viendo, porque el número te dice algo, pero el número en frío no comunica. Entonces aquí, post-COVID, primero tienes el fenómeno del crecimiento casi exponencial de la producción de cocaína en Colombia, que es algo que es muy difícil de controlar. Luego tienes el crecimiento del abandono de estudiantes, que básicamente pasaron a ser fuerzas de los GDOs, y con el agravamiento que es muy, muy difícil tú a un joven de estos que ha estado en esos mundos desvincularlo y retransformarlo, reeducarlo. Ese es el segundo ajá que tuvimos nosotros en el análisis. El tercero, el peso también que tenía la minería ilegal. Allí lo que hicimos fue un poco, conseguimos fotos satelitales del oriente, empezamos a medir la deforestación como un proxy para la minería ilegal y ciertos datos de minería ilegal, las exportaciones no reguladas de Ecuador, ¿no? Entonces se estima que es un negocio al menos de $1.000 millones, puede ser hasta 1.500 según nosotros, con mucha certidumbre estadística. Ese fue uno de los terceros hacks que encontramos, ¿no? Y eso se manifiesta mucho acá en los paros. Pero lo bueno es que sí hay efectos positivos. Por ejemplo, la declaración de la guerra interna ha tenido su peso, probablemente vinculada también a muchos de estos estados de excepción. Ha habido su peso también. Ahora, un temita. La declaración de la guerra interna ha ayudado, pero tiene que tener sostenibilidad en el tiempo. Hemos estado notando que el efecto del primer año fue mucho más fuerte que este segundo año, lo que quiere decir que está perdiendo su sostenibilidad, o quizás los recursos se han ido por el paro, se han ido yendo a distintos sitios. El otro ajá que encontramos que nos pareció súper interesante es que hay un efecto muy positivo en las capturas tanto de armas como de cocaína. Ayuda mucho a frenar la curva. Pero realmente es espeluznante lo que tú ves en las proyecciones. Nosotros hicimos proyecciones por 3, 4 años, 2026, etcétera, que si no empezamos a elaborar usando las medidas, las cifras, haciendo lo que se hace normalmente en gestión empresarial, ¿no? Controlar lo que suceda, ¿no? Medir, priorizar, actuar sobre la evidencia. Esto puede explotar, ¿no? Podemos estar hablando de un Durán con 150 muertes por 100.000 habitantes en poco tiempo. Claro, y Guayaquil llegando casi 100. Ya que tú mencionas a Durán y a Guayaquil, una de las cosas que algún expositor dijo, y realmente es un tema que ya lo conocía, pero que vale la pena mencionarlo para que la gente lo tenga también muy claro en su cabeza, es que de la lista del top 10, del top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, Ecuador tiene 4. 4 de las 10 o 5. Él dijo 4. No, 4 el año pasado, okay. 5 sí. Y de esas lidera Durán, se pelea el puesto como la número 1 más violenta del mundo. Y Guayaquil sí está por ahí. Entonces esto, que no es motivo, por supuesto no es motivo, digamos, de aplauso, sino de condena y de preocupación, es una realidad muy triste cuando acuérdate que hace pocas décadas, tú y yo somos más o menos de la misma generación, Ecuador era una isla de paz entre Colombia y Perú. Nosotros éramos la islita tranquila en medio de todos estos países convulsionados, con guerrilla, etcétera, Sendero Luminoso al sur, la FARC al norte, y Ecuador era un paraíso. Y ahora es al revés. Ahora o sea, los 3 países tienen complicaciones, pero Ecuador ciertamente es el que está más complicado. Y una de las cosas que te quería preguntar es que una expositora que habló, que entiendo que es de la Universidad de Guayaquil, también habló sobre un estudio. Ella dijo que la evidencia demuestra que los toques de queda no funcionan, que estos temas, digamos, muy estrictos de poner militares en la calle no funcionan, o por lo menos no a largo plazo, y que evidentemente el problema es que hay una juventud que no encuentra un camino, que no ve oportunidades, que no se siente valorada, que no se siente que tiene, digamos, oportunidades a futuro, y que entrar en las bandas es muy fácil porque no le queda otra opción. Entonces, digamos que yo suscribo la tesis de ella y que la evidencia de la mano dura no funciona tanto, pero la pregunta que yo te hago es, ok, primero intervenir con medidas de sociales, emprendimiento, deporte, lo que sea, tiene un costo de un dinero que hoy en día no tenemos. Y segundo, que está tan avanzado el cáncer, tan avanzado el problema, que hoy en día para muchas instituciones que trabajan en territorio ya no pueden ni llegar, porque las bandas dominan el territorio y tienen que las bandas permitir o no permitir que tú ejecutes una acción. Entonces, ¿cómo balancear entre esto, entre tener las medidas duras al estilo Bukele
y poner todo un paquete de intervención social que se ha descuidado durante décadas y con el cual estás llegando tardíamente. A ver, déjame defender un poco. Yo creo que conozco a la señorita que hizo la presentación, porque también es amiga mía también. El análisis que nosotros hicimos es un modelo de avanzada, de estado del arte, en todo lo que es análisis económico. O sea, a ver, tapeamos fotos satelitales. Entonces, si yo te digo que nuestro modelo afloja que sí hay un impacto de la guerra interna, creo que lo puedo sustentar en frente de muchísima gente, aquí y en cualquier parte del mundo. Estos modelos son muy complicados, porque tú tienes que ver, hay mucha correlación, ¿no? Tienes distintos eventos que suceden al mismo tiempo, entonces tienes que usar mucha metodología para tratar de separarlos, ¿no? Primer punto, pero está bien, yo entiendo que quizás a lo mejor ella se refiere a que no es extremadamente obvio el cambio que hay de tenerlos o no tenerlos. Podemos discutirlo. El segundo punto que decías era el tema de los costos sociales. Sí, se necesita muchísima inversión. Nosotros calculamos, puede ser 1.000 a 2.000 millones anuales, porque tienes que tener programas antirreclutamiento, tienes que mejorar el Ministerio de la Salud, hay un efecto por el tema de salud, especialmente salud comunitaria, creemos que probablemente esté vinculado con esta gente de necesidad de dinero, desesperación de estos muchachos, familia, hay también vinculación con la pobreza, aunque tú no lo creas, con la inequidad no tanto, pero sí con la pobreza. Entonces, y nosotros lo hicimos a nivel parroquia, o sea, hemos estado buscando bastante los centros de información que hay. Entonces sí, te toca invertir y el Estado no tiene esos fondos, entonces vamos a tener que recurrir a los países que están más perjudicados por el consumo de droga, que serían Estados Unidos, Europa, que nos tienen que dar algún tipo de ayuda porque esto está fuera de control. Salía la seguridad portuaria, era básicamente un peso como del 10%, ahí necesitas realmente, tienes dos fenómenos, tienes que blindar al país del tráfico que viene desde Colombia hacia Ecuador, porque Ecuador no produce cocaína, habrá alguna que otra planta, laboratorios poco, nada, creo que bombardearon un laboratorio de los Tiguerones el año pasado, pero en Colombia se fabrica, nosotros somos logística, ¿no? Transporte, inventario y salida, y eso es como cualquier negocio, tú evalúas las distintas cadenas de valor, sea cacao, ¿no? Desde que lo siembran hasta que termina una chocolatería en Bélgica, en Bruselas, o en Nueva York, o en Tokio. Y el tercer punto, hazme acuerdo que me preguntaste. No, era vinculado con el segundo, porque es el hecho de que la teoría es que los jóvenes entran masivamente en esto porque no hay oportunidades. Yo te decía, para generar oportunidades hay que invertir mucho. Y siguiendo lo que tú mencionas, si tú hablas de una inversión de 1.000 o 2.000 millones al año, que no tenemos, y donde más bien hay un problema del gasto público enorme, y te hago referencia, solo para poner en contexto, lo que escribe hoy día en El Universo Gabriela Calderón, en una parte ya hace referencia, dice, otro elefante en la habitación es el abultado sector público. Jaime Carrera, se refiere a Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal, señala que entre el 2000 y 2024 el gasto del sector público no financiero se multiplicó 12.3 veces y el gasto en sueldos de empleados públicos 16.1 veces. Es decir, el Ecuador no ha, bien o mal, bien gastado o mal gastado, no ha escatimado, no es verdad que aquí se ha aplicado una visión neoliberal, digamos, de no gastar. El Ecuador ha gastado más y más y más, sin embargo estamos peor. Entonces, estamos peor. El salario público es, creo que 50% o más alto en la misma función que el salario privado. Claro. Y entonces, si tú tienes que sacar 2.000 millones para invertir en esto que es importantísimo, ¿de dónde lo sacas? Por eso te digo que vamos a tener que recurrir a fondos de afuera, a pedir que nos ayuden los países, porque la situación es crítica. Y como bien indicó Gabriela, que bien indicó Maite, tú estás en un terreno, estás en una breve instancia de tiempo, digamos 1 año, 18 meses, en que o tomas control de esta situación o se te va a salir de control. Porque los grupos, hay un efecto que también es como contaminación. Entonces, por ejemplo, un grupo llega, forma un GDO en un vecindario, poco a poco se van expandiendo la frontera y van empezando a tomar control. Y llega un momento de, como tú describiste muy bien al principio, que básicamente se vuelven el Estado en ese sector. Claro, así es. Yo tengo la enfermera de mi papá que trabaja, vive
por la calle 8 para adentro. Correcto. Ya me dice que antes pagaba $2 de vacuna semanal, ahora paga 4, pero ya no paga predio urbano. El agua que les venden supuestamente es negociada por el grupo que está a cargo de esa zona. Entonces, poco a poco el Estado, si pensábamos que los indígenas con la plurinacional tenían ambiciones territoriales, bueno, también los edeos, ¿no? Yo tengo el mismo caso de una persona que conozco que vive en una zona parecida a la que mencionas, tiene que también pagar todos los domingos un valor, y ya la recolección de basura ya no se le hace al municipio, sino que se le hacen las bandas y tiene que pagarle a la banda para que se le lleven la basura, y me imagino que la banda dejará en un sitio para que en ese sitio se lleve la recolección municipal, pero ya es un dominio del territorio. Ellos deciden quién entra, quién no entra, quién circula, quién no circula, te recojo la basura, no te recojo la basura, quién puede vivir, quién no puede vivir. O sea, es un estado dentro de un estado. Exacto, y me comentaba alguien de la empresa eléctrica que ellos, para ir a temas eléctricos en ciertas zonas, tienen que básicamente ir recontra que resguardados, porque Guayaquil, por ejemplo, tiene unas pérdidas eléctricas grandes, enormes, casi un 19%, que son básicamente robo de electricidad. O sea, hay una pérdida por cable, etcétera, etcétera, pero resistencia, tú lo sabes mejor que yo, pero la pérdida económica es como el 19%, y creo que en Esmeraldas, en Manaví, es como 30% de electricidad que no se paga. Y son temas que la gente no los habla. Es que ahí va el punto que quería hacer, en el sentido de que yo entiendo y estoy de acuerdo que hay que hacer una gran inversión social para tratar de compensar el tiempo perdido en donde no se ha intervenido y donde no se han generado oportunidades para todos estos jóvenes. Pero el tema es que se ha dejado pasar tanto tiempo, donde el cáncer ha avanzado tanto, que para intervenir, aún teniendo la plata, ¿cómo intervienes si ese territorio ya no lo controlas tú, lo controlan, digamos, o sea, ¿cómo intervienes sin tener la protección del uso legítimo de la fuerza? Centímetro por centímetro, es una guerra. Tú vas pasando la línea y cada día ganas un metro, el siguiente un metro. A ver, nosotros, parte de las razones por las que gastamos tiempo, y tú entiendes, nos costó un esfuerzo hacer, no solo fue por prueba de concepto, sino también los tiempos. O sea, se gasta un dinero de cesante de poner gente a hacer un proyecto como esto para el beneficio de la sociedad. Es porque yo me hice esa pregunta que tú te estás haciendo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esta pérdida de soberanía del Estado dentro de su propio territorio, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, en Estados Unidos, por ejemplo, me acuerdo que me perdí en, ¿cómo se llama esta ciudad? En una ciudad en Estados Unidos, y terminé en un barrio malo, pero re malo, en Los Ángeles, y paré y le pregunté a la gasolinera y me dijeron que hice una vuelta porque aquí lo dominan tal pandilla y ustedes los aztecas. Obviamente no soy mexicano. Y me metí en contravía y me salí por el Skyway en Los Ángeles, era Compton. Yeah. Estaban en guerra en ese momento. Entonces, ha pasado en muchas partes del mundo que básicamente hay áreas que la policía, que no hay soberanía, es totalmente controlado por estos grupos. Y yo no estoy muy seguro que Ecuador, a veces cuando escucho las conversaciones, me dicen el señor presidente esto, el señor presidente este otro, sí, pero estamos heredando un problema que puede durar la solución más de 2 gobiernos, más de 3 gobiernos. O sea, a Colombia le tomó muchísimo tiempo reducir ciertas cifras. Hay el ejemplo y ahora se ha empeorado otra vez, ¿no? Se mejoró y se ha empeorado otra vez. Y en parte es por todo este crecimiento de cocaína. O sea, estás hablando de que se multiplicó por 10 en 15 años. Eso es una cantidad enorme. Estaba viendo un programa de RTS, que es una televisora de otro país, de televisión suiza, y hablaban justo del tema de las drogas. Mencionaron Ecuador, mencionaron a México, a Colombia, y es muy interesante porque básicamente ya empiezan a hablar de los temas, palabras como Estado fallido. Al menos el norte de México parece que eso es una zona de guerra, básicamente. Y es muy interesante y no se habla el día a día aquí en Ecuador. Es algo que siempre me quejo de que estamos viendo siempre la noticia amarillenta, no murieron tantos, ese tema, pero esto no es, esto evoluciona, como cualquier negocio. Cuando hacemos asesoría empresarial, tú dices, justo por ejemplo ahora salió una noticia de un banco digital de uno de los grandes bancos del Ecuador, que tiene como 6 millones de clientes, obviamente no voy a especificar el nombre. Entonces son movimientos hacia la banca electrónica, son desarrollos sofisticados. El día martes y miércoles estuve en el tema del camarón. Camarón son 8.000 millones de dólares en exportaciones, probablemente 15.000 millones de dólares en la economía, porque dan sueldos, esos sueldos generan trabajo, etcétera. Y nosotros somos el Valle de la Silicona de camarón, conocimiento en camarón. Sí, somos, todo el planeta nos llama así.
1 de cada 4 camarones Banamel es hecho en Ecuador, es producido en Ecuador. Y en estas otras cosas no estamos aplicando tecnología, no estamos siendo estratégicos, estamos dejándolo pasar. Y como todos sabemos, si tú no te curas un cáncer, va a ser metástasis, y ahí sí la cosa se acabó. Entonces, ese es mi llamado un poquito de atención, de que ya necesitamos, este tiene que ser una prioridad número 1, y no tenemos una vuelta atrás. O sea, sí, es costoso para el país, pero mucho más costoso es que el país pierda control de sí mismo, no tener que... nosotros recién tuvimos un atentado con una bomba, y lo llamo atentado entre comillas, porque hubo un fallecido, hubo 20 y pico de heridos. Había un segundo carro. Yo estaba, ese era el día martes de la presentación de AEVE, en el Colón, yo pensé que era un trueno. Y recuerdo muy bien en mi mente cuando ya me enteré, pues me llamaron a preguntar por el tema. Yo digo a enfermeras y papás, no estamos todos bien acá. Y vi las caras blancas alrededor mío y la gente respondiendo los teléfonos, recién realizando que había sido un atentado. ¿Tú estabas en el evento de AEVE? Claro, yo estaba ahí, estaba con Fausto Ortiz. Ok. Y justo nos llegaron las llamadas, pero lo cumbre es esto, no explotó el segundo carro. Claro. ¿Tú te imaginas si hubiera explotado el segundo carro? Todo el mundo se hubiera ido del evento. Entonces ya se ha escalado a otro nivel. Nosotros estamos pensando, como bien tú decías, éramos islas de paz, está bien, empezó a haber narcotráfico, más cosas, pero este narcotráfico fue antes de los 80. Al menos alguna vez vi un programa de televisión colombiano sobre la vida de Escobar, y Escobar supuestamente iba a Loja y la transportaba al Carche, etcétera. Pero realmente estamos listos para vivir la pesadilla que fue Medellín en los 90. Esperemos que no. Por eso te digo, pero que es más costoso. Pero ya estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una pesadilla en digamos, esperemos que esto que pasó en la zona del Mall del Sol no se repita, porque por ahí hubo también el problema de los puentes, que tampoco había sucedido porque dinamitaron 2 puentes y que han tenido un perjuicio importante logístico. A un hijo mío le tocó irse por esa zona y tuvo que dar un vueltón, perder 1 hora para poder pasar por otro lado. Entonces ya hay un impacto, pero a nivel local de las ciudades, y ciudades como Guayaquil, lo que te decía al comienzo, y tú decías, hay que pelear centímetro a centímetro, y yo creo que nos estamos durmiendo porque hay muchas zonas prósperas comerciales, sobre todo que le daban vida a las pymes, y mucho local de pie de calle en Guayaquil ha cerrado. Y hay que tener el centro que tenía, que tú recuerdas que para entrar a esta hora al centro no podías ni transitar, ahora rueda, y el centro está vacío. ¿Cómo recuperamos esto? Porque tal vez recuperar todo a la vez es imposible. Alguien escuché que quieren hacer hay una idea de piloto en la calle 9 de octubre para darle seguridad específicamente con temas electrónicos y demás a 9 de octubre y cómo hacer pilotos. Bueno, pero movámonos con eso porque tenemos que ir resucitando calle por calle. Yo escuchaba al presidente de los restaurantes del Guayas, se me escapa el apellido en este momento, él tiene como 5 o 6 restaurantes, más, tiene 12, sobre Urdesa, sobre tener un callejón seguro en Urdesa para no perder en los negocios de Urdesa, por la diversidad de comida, etcétera. Siguiendo el análisis de los homicidios, hicimos un pequeño seguimiento a clústeres de secuestros y algo más, se me escapa en este momento, y encontramos que la calle Portete es peligrosísima por el tema secuestro, ¿no? Lo tengo en el Twitter, los iba subiendo a medida que encontrábamos más cosas interesantes. Ya no le hice más seguimiento porque ya estaba demasiado avanzado, y no es mi línea de negocio, pero son detalles. Por ejemplo, no hay una georreferencia de los secuestros. Entonces te sale sector Portete, pero no te dice, mira, por ejemplo, tal persona en tal coordenada. Lo digo yo porque cuando hicimos el análisis hubiera sido interesante. La idea que yo tenía es algo que en la Universidad de Virginia lo hicimos. Un profesor mío, ex militar, bueno, era militar en esa época, él desarrolló un software para batalla de estos Graphic Information Systems, el año 90, 92, él tenía como 5 estudiantes de PhD que estaban trabajando en el sector, y él te ponía como un campo de batalla en la ciudad, te daba alarmas, te hacía predicción a dónde iban a ir las fuerzas del mal, digámoslo, ¿no? Y eso no es tecnología nueva, eso es tecnología de cuando yo era estudiante. Ahora hay mucha mejor tecnología, ¿no? Hay capacidades, y yo no estoy escuchando que se apliquen en Guayaquil. No, en la Feria del Camarón había 2 sectores de cámaras que te iban viendo que apuntaban, y mientras tú caminabas te iban haciendo seguimiento. Y yo sé que esas cámaras con el software adecuado pueden hasta reconocer muchísimos factores. Claro. Pero esa es la parte que yo no entiendo, porque yo he oído año tras año, sobre todo algunas ciudades y alcaldías,
que quieren hacer inversiones o que han hecho inversiones en cámaras y que la inteligencia artificial, pero ¿dónde están los efectos de eso? Porque entiendo que en China tú llegas al aeropuerto, te toman la foto y los chinos saben a dónde estás en cada instante y si te has portado bien o mal y qué has hecho. Entonces, si la tecnología existe, Dubái, claro, en China, entonces en Nueva York. Así es. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con José Javier Orellana Gilera, asesor empresarial, estratega y consultor empresarial con mucho tiempo de ejecución y con mucho conocimiento a través de todo lo que él ha estudiado en diferentes ramas del sector empresarial y financiero. José Javier, cambiando de tema, porque hemos hablado casi la primera parte enteramente del tema de la inseguridad y la violencia, hablando de los factores económicos, veía en el Expreso de hoy una historia que ya se ha mencionado en estos días con respecto a que hay un vuelco histórico en el sentido de que ya el camarón desplazó, incluso ya había desplazado hace rato al banano. Yo por mucho tiempo el banano era el número 1, el camarón era el segundo y así se mantuvo muchos años, digamos, en la lista del top 10 de elementos de exportación. Ya el camarón lo pasó hace rato al banano, lo ha dejado atrás largo, pero ya ha quebrado inclusive al sector petrolero y según cifras publicadas aquí de enero a agosto de 2025, por ejemplo, en tema petrolero se exportaron 5.257, en camarón 5.557 millones, cacao y elaborado 2.996, con lo cual el cacao inclusive pasa al banano y el banano y plátano 2.889. A donde quiero ir es que, bueno, por un lado un gran aplauso a como tú mencionaste, a cómo ha evolucionado el sector camaronero, ha aguantado palo, ha aguantado temas de juicios en Estados Unidos, de temas comerciales, ha aguantado la mancha blanca y una serie de factores y ha evolucionado técnicamente, tecnológicamente, exporta inclusive tecnología y como tú mencionabas, es reconocido a nivel mundial como una especie de Silicon Valley de la acuicultura en el mundo. Ojalá podamos tener más sectores como ese. Y ahí es donde viene mi pregunta, porque si uno revisa esta lista de donde se apalanca el sector externo exportador del Ecuador, la lista ha cambiado en lo que acabamos de hablar, pero siguen siendo los mismos actores. Está petróleo, está banano, está camarón, está cacao, está atún y pesca y café y elaborados, y más o menos es lo mismo. Es decir, nos ha faltado incorporar en los últimos 20, 30 años otros sectores que puedan facturar mil y tantos millones de dólares en exportaciones. Nos ha faltado inventar nuevos sectores. ¿Por qué? A ver, déjame dividir la pregunta porque creo que aquí voy a resolver también, responderte una pregunta que me hiciste antes y no la pude contestar. Okay. Primero, nota la diferencia entre aquello que está guiado por el sector privado versus el público. Tú hablas del fracaso del sector petrolero y del éxito, la resiliencia de sectores como el camaronero y el cacautero. El banano ha tenido más tiempo. Segundo punto, cómo, por ejemplo, el camarón ha luchado sin tener una ley camaronera. El banano crecía, le pusieron una ley de banano y le fregaste. Son dos temas. Pero el uno tiene precio oficial, el otro no. Tú me lo has dicho. Ahora, bueno, el banano tiene este tema del precio spot que está muy guiado por Rusia, que es el gran comprador en precio spot. Los otros mercados tienden a tener un precio de contrato de largo plazo. Pero el punto es, si vamos a ir tipo McKinsey, desde arriba para abajo, cómo aquello que está guiado por el sector privado está en un franco crecimiento, tanto en innovación y tecnología. Los salarios en el sector camaronero, porque yo estaba en un directorio de un grupo que tenía las dos, banano y camarón, son el triple que los salarios en banano, porque tú tienes un mayor nivel de productividad. Famosa palabra que nunca se usa en Ecuador. Correcto. Productividad.
La productividad de la hectárea de banano es muy distinta a la hectárea de camarón. Correcto. Es muy, muy distinta. Entonces tú puedes con esa productividad incrementar los sueldos. Déjame regresar al antecedente anterior. Tú me hablabas de recuperar el centro, etcétera. Cuando yo regresé a Nueva York el año 2000, para que alquilamos un departamento, había algunas, después de septiembre 11, pero yo regresé después de septiembre 11, había una cantidad grande de incentivos para el alquiler, para la compra de departamentos, para básicamente recuperar Manhattan. Entonces, por ejemplo, mi primer alquiler del 21 al 24 en Nueva York, no mi primero, pero ya post septiembre 11, era bastante subsidiado y te estaban subsidios especialmente si ponías una empresa. Había toda los americanos son muy buenos en recuperar sectores perdidos. La gente quizás de nuestra edad sí se acuerda que la parte fabulosa de Broadway, donde ahora todo es luces, maravillas, Disney, eso era de lo peor en los 70s, 80s. Eso era una zona que veías damas de la noche caminando por una esquina. Entonces tú puedes crear incentivos al sector privado para recuperar la zona. O sea, no es que es imposible, simplemente tienes que tener la política correcta y los incentivos correctos porque la gente quiere su retorno sobre la inversión. Eso con los dos puntos. Ahora, ¿por qué hemos fallado? Bueno, acuérdate que Ecuador era un país cacotero desde la época de Rocafuerte. El banano, si recuerdo bien, Camilo Ponce lo impulsó. En gran parte por la ventaja. Galo Plaza también. Galo Plaza, no me equivoqué, Galo Plaza, tienes razón. No. Lapsus brutus, tienes toda la razón. Galo Plaza, o sea, hubo gente que fue premiada, el mismo presidente Clemente Yerovi, un gran amigo que era bananero. Ahí empieza el tema del boom del banano. Entonces pasaste cacao, banano. Después tienes, en la época de los militares, gobierno de Roldós, de Hurtado, de León Febres Cordero, empieza ya la naciente industria camaronera. Entonces aquí en el país tenemos buenos instintos porque nos convertimos en líderes mundiales en muchos sectores. Por ejemplo, en Quito me acuerdo cuando alguien me decía, el ingeniero nos enseñó a exportar, un gran floricultor quiteño, hablando de León Febres Cordero. Yo me reía y le digo, ¿en serio? Me dice, sí, aquí en Quito nunca pensábamos, pero nos entró el ímpetu de exportar, ¿no? Y sí, hay sectores que se pueden, pero también el otro día me llega un papel, es decir, inversión de $2.000 millones en Pedernales. Entonces, acá entro a la noticia, la abro, y se refería a Pedernales Santo Domingo. Hay un proyecto de $2.000 millones, 15.000 camas, creo, para turismo. En República Dominicana, sí, exactamente, en Santo Domingo. Claro, 2.000 millones en Pedernales, Ecuador, sonará rarísimo, ¿no? O sea, yo cuando lo vi dije, bueno, a lo mejor pasó algo, pero lo que quiero decir es si hay incentivos, si hay gente buscando la inversión, pero por ejemplo tienes que arreglar el problema de seguridad. Tiene que haber una idea del burgomaestre de la ciudad y del Gran Guayaquil en sí, porque el tema de la inseguridad no es, como estamos tan pegados los municipios, tiene que haber como un consejo de la Gran Guayaquil como en Nueva York, que el alcalde de Manhattan preside el consejo de la ciudad de Nueva York y Brooklyn tiene su alcalde, Staten Island, etcétera. Porque, por ejemplo, una cuestión que hicimos nosotros es poner la dirección donde la persona vivía, de los fallecidos, versus dónde falleció. Y tú encontrabas que, por ejemplo, había gente de Durán que falleció en Guayaquil, de estos homicidios. Entonces, hay como un movimiento de los homicidios que no corresponde que tú vives en Durán y mueres en Durán, que te asesinaron en Daule. Entonces, hay temas como ese, ¿no? Pero el punto es, si hay dineros, se necesita mucha planificación, leyes sean atractivas para la inversión, no las que tenemos en este momento que bloquean los sectores estratégicos. Pues el otro día un periodista me dice, es que siempre usted viene acá y me habla de petróleo, minería, generación eléctrica, infraestructura. Le digo, sí, pero en ninguna de ellas avanzamos. Claro. En minería tenemos problemas. En generación eléctrica ni se diga. ¿Cómo es que se llama? En petróleo, bueno, ya, ¿para qué? Esto ya es un caso casi perdido. Hemos perdido 100.000 barriles de petróleo y justamente acaba de salir de una conferencia en que decían que Latinoamérica podría convertirse en el nuevo Golfo Pérsico, porque Brasil está produciendo mucho, Guyana va a producir mucho, entonces Argentina es un neto exportador de petróleo ahora. Entonces somos nosotros el problema, es esta constitución que no
es antiprogreso. Y eso ayudaría en muchas cosas, ¿no? Lo que tú dices, la ocupación juvenil, mejores sueldos, mejores oportunidades, más empleo. La otra vez que estuvimos aquí hace 3 meses hablamos del gas natural, se habló bastante, pero hasta ahora has visto algo pasar, ¿no? Claro. Y lo que tú mencionas de la Constitución, bueno, ahorita hay la esperanza de esta famosa constituyente. La Constitución vigente, la de Montecristi, por un lado es una camisa de fuerza ideológica que no permite progresar, como tú lo acabas de decir muy bien, pero por otro lado es una especie de poema de buenos augurios y de muchas promesas, donde prácticamente vamos a vivir en el paraíso porque tenemos derecho a todo, derecho a la vida digna, derecho a la salud, de todo te promete, pero no te cumple nada. Entonces... Eso es como cuando es enamorado, que le prometes todo a la enamorada. Le prometes a la novia y luego no le cumples y luego se pelean. Entonces, esa pelea es la que ya esa decepción amorosa es la que ya hemos vivido con esta Constitución. Estamos viviendo ahora en un infierno de violencia, como tú decías, top 5 de las ciudades más violentas del Ecuador. No es un síntoma de orgullo, sino de repudio de lo que estamos viviendo. Y definitivamente... Déjame clarificar. Sí. Nosotros trabajamos con proyecciones 2025-2026. Entonces, después que probablemente tengas razón que si yo uso datos del 2024. Entonces ya no fuimos y proyectamos el crecimiento. Bueno, pero si sean 4 o 5 en la lista, igual es el mismo desastre. Entonces, así tengamos una en la lista, es un desastre, José Javier. Y el tema te cuento algo. Sí. Si tú buscas las estadísticas por ciudades de menos de 100.000 habitantes, no me acuerdo qué saltó, si fue Camilo Ponce o algo, pero una salió que tenía como 200 muertos por 100.000. Pero es una ciudad chiquita de Ecuador, sino que ahí tocan temas. Tenemos unos niveles, hay zonas del Ecuador que son totalmente controladas por los GDO. Eso no es o sea, sucedió en Buenos Aires. O sea, tuvieron que echarles misiles a Buenos Aires. Claro, y definitivamente lo que tú acabas de mencionar del tema de Imbabura, esto no es un fenómeno nuevo. Tú dijiste el tema de control satelital, las herramientas de información geográfica y de visión satelital cada día son más sofisticadas, más aún con la incorporación ahora de la tan trillada palabra de IA o AI, según sea en inglés o en español. Entonces, que no identifiquen fácilmente estos spots de destrucción para minería ilegal, no lo acabo de entender. Esto no es un fenómeno de este gobierno, esto viene de tiempo atrás. Ahora ya hemos llegado al extremo que tienes que atacarlo con morteros y bombardearlo con aviones. Pero, sí. Y tú mencionas la minería, digamos, la exportación de metales de forma ilegal supera el billón de dólares, sí. Y en cambio torpedean y no quieren la minería legal. O sea, esto es un país delirante porque no quieren la minería legal por motivos ambientales, que los puedo entender, sobre todo cuando pudieran afectar fuentes de agua, pero ese mismo grupo que se queja de eso, no se queja de lo que ya está pasando, de la contaminación severa con mercurio y otros metales pesados, por la minería ilegal. Entonces, yo no los comprendo. Mira, déjame darme 2 puntos. Este año este programa lo empezamos a correr en octubre. De enero a principios de octubre se han desforestado más de 2.500 hectáreas en la Amazonía, basado en estas fotos que nos regalaron de toda la Amazonía y corrimos el software, etcétera. Y en Brasil, tengo entendido, yo sé leer muchas noticias de Brasil por el tema financiero, y había quejas de básicamente uno de los ríos que viene desde Ecuador, de que había una de estas tribus indígenas del Brasil, había casos de pérdida de niños, etcétera, por el exceso de mercurio. Yo no sé si habría tanto oro del lado del Amazonas hacia adentro de Brasil, hacia acá, porque las montañas son del lado de Ecuador y de Perú, pero obviamente hay contaminación. O sea, y de mercurio, que es algo muy difícil de erradicar. Lo mismo va a pasar... estaba pasando, tengo entendido, en Yasuní. Tanta protección, tanta biodiversidad, pero ya entraron los mineros ilegales a hacer lo que da la gana. Pero volvamos, nos quedan 5 minutos, volvamos a un concepto que tú mencionas y que hay que remarcarlo, y es el hecho de que es evidente que en el Ecuador el sector público no ha funcionado como debería. Sin embargo, sigue habiendo un porcentaje X de la población que sigue anhelando y añorando el control, que no quiere saber de concesiones, no quiere saber, peor la palabra privatización aquí satanizada, no quiere de mayor intervención privada de ningún tipo. Entonces, ¿cómo se entiende? Porque si no funciona, tenemos los resultados a la vista en el sector petrolero, en el sector eléctrico, en no control de la violencia, en no control de la minería ilegal. Todos son funciones del Estado y que están prometidas ahí en estos buenos augurios de la Constitución de Montecristi y no han funcionado. Seguir intentando lo mismo un poco desquiciado. Sí, y creo que lo dijo Einstein, ¿no? De que si quieres dejar de hundirte, dejas de dejar de cavar.
o repetir lo mismo que ha fallado desde una edad de locura. No me acuerdo realmente en este momento. Pero lo que pasa es que aquí tienes una población bastante dogmatizada. O sea, a veces te salta gente next o en conferencia, cuando hay una conferencia, y no tienen ningún tipo de lógica al respecto, es simplemente un discurso que no quiere escuchar de hecho. Entonces, lo escuchaba a veces, yo no veo mucha televisión, pero escuchaba algunos de los comentarios de líderes indígenas, y quizás ni siquiera tan líderes, más bien gente que se apropia de autollamarse líder indígena y no tenían un argumento. Entonces aquí parte del problema también es que hay que educar más a la población hacia estos temas, un poco de sentido común. Ahora estás viendo las consecuencias, ¿no? 30 días de paro, evidentemente los comerciantes quebraron, a un señor le quemaron la tractomula y todo el mundo dice yo no fui. Hay una famosa canción de Wasn't Me. O sea, ¿quién le quemó al pobre señor que estaba llorando su tractomula? O sea, claro, yo lo vi, el señor en televisión llorando, ¿y quién le va a pagar esto? El seguro no le va a pagar, porque inclusive muchos seguros no te cubren actos, digamos, vandálicos o de motines. Actos de Dios ni de guerra. Correcto. Sí, eso estaba explicando alguien. Esto ya no quería como crimen, sino como acto de guerra. Claro, es complicado. Yo creo que ahí hay una oportunidad para el señor presidente de hacer sentir, pero al mismo tiempo tienes que hacer sentir el peso de la ley. O sea, no puede ser que todo alcahuete... A ver, como yo le decía a un señor en una reunión que estuve, que me saltó, sino que yo soy bastante alto y ancho, entonces ya no se puso violento. Le digo, ¿y usted haría esto que usted está hablando, lo haría en China, lo haría en Rusia, lo haría en Estados Unidos, lo haría en Cuba, en Venezuela? Porque yo tengo un amigo que sobrevivió a Tiananmen Square y me contó cómo sucedió. Entonces es chistoso cómo en una democracia inmadura, débil como Ecuador, puedes hacer todos estos abusos, pero si fueras a vivir en el tipo de país que te imaginas que son, no pasarías del primer día. Porque esa es la realidad del mundo. Así es. Nos quedan 3 minutos, José Javier, y de cara a lo que se viene por delante, ya nos quedan pocos meses para terminar el año. El tema fiscal sigue siendo uno de los problemas a resolver. El próximo año habrá otra vez, este año tienes que cubrir todavía el déficit, todavía hay pagos que no se dan, y el próximo año sigue la misma historia. ¿Cómo cerrar el año? Y yo admiro de alguna forma a las personas que quieren meterse en el problema, como el caso de Daniel Noboa, de liderar un país como el Ecuador, porque tienes muchos frentes abiertos, pocos recursos para solucionarlo, y además te salen detractores por todos lados. Mira, yo creo que vamos a cerrar alrededor del 4%. Este paro nos costó unos 400 millones, más o menos, ¿no? Esto es muy difícil tener figuras súper sensibles. El próximo año yo tenía un pronóstico hace un mes de 2,3% de crecimiento, pero hay dos cosas que Uno, ya sabíamos que iba a bajar el precio del crudo. O sea, teníamos un reporte de Goldman Sachs del precio del crudo que lo habíamos usado en nuestro pronóstico. Entonces esa parte no me atemoriza mucho. Pero sí el tema de las remesas, ¿no? Parece que el volumen de gente que envía remesas se ha estancado, aunque el monto que envían es mayor. Entonces las remesas han sido un gran salvavidas para la sociedad ecuatoriana, especialmente para clientes que trabajan en consumo, en venta de elementos de construcción, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos solo la macroeconomía, vamos a la micro, vamos a ver los estados financieros de una empresa y decir, mira, te va a afectar aquí, te va a afectar acá, ¿no? Porque esa es parte de la estrategia, basarla en resultados, en que el valor de la empresa se incremente. Esa parte me está empezando a preocupar. Hay dos litmus test, estuve conversando con un banco de inversión de Nueva York. 16 de noviembre es el uno, el otro es en enero, ¿no? El de enero es más sencillo, es el pago de primera amortización del bono global 2030. Pero hay que ver cómo sale el tema de la consulta, ¿no? Yo creo que va a pasar positivamente, pero este es un país que una semana antes de cualquier elección puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que con eso va a bajar mucho el riesgo país. Ahí probablemente va a venir un préstamo de $1.300 millones para transición energética, que es una facilidad que tiene el FMI, que es aparte de las líneas tradicionales del FMI. Esta es una línea separada. Y Dios mediante baja el riesgo país, se recupera en algo el precio del crudo y ya empezamos a haber más movimiento económico, ¿no? Tiene que haber un poco más de redireccionamiento hacia inversión pública por el mismo tema de seguridad, para dar empleo a la gente y que la gente de la calle, del llano, note un poco
que no solo son las exportadoras, que también les está llegando a ellos el beneficio económico, porque sí, conversando con gente, sí se nota que la gente se siente un poco estrecha, la clase media está estrecha con las tarjetas de crédito, etcétera. O sea, se necesitan más mecanismos, ¿no? Es bueno que algunos bancos ya plegaron, por ejemplo, al 13º sueldo. Algunos bancos, tengo entendido, están también plegando a diferir ciertas deudas, pero tampoco puedes al consumidor llenarlo de tantas deudas, porque eso pasa en Estados Unidos, ha pasado en Corea del Sur, ¿no? Que te viene el impacto, ¿no? Años después, cuando te toca pagar esas deudas. Pero yo soy bastante optimista, mi vida la he vivido con optimismo, entonces creo que vamos a salir. Duramente, es bastante el trabajo, pero hay que salir y tenemos que tener fe que las cosas se van a dar, ¿no? Así es. Bueno, José Javier, muchísimas gracias por dedicarnos a esta hora. También gracias a todos los radioescuchas por estar con nosotros y que tengan un buen fin de semana hasta el día lunes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.